Bienvenidos a Podcast Mixeando y sí, en contra de todo pronóstico, entramos a la temporada número 2. Recuerda que en Podcast Mixeando no sabemos nada, pero hablamos de todo y seguramente algo de lo que escuches recordarás. Empezamos a mezclar ideas. Hola, hola mis queridos, no sabemos nada, una vez más aquí reunidos en nuestro Podcast Mixeando. Así que bueno, empezamos nuestro episodio número 4. Que lo vamos a llamar Recuerdos de Adolescencia. Pero no sin antes vamos a saludar a mi amigo Bedoya, que lo iba a llamar de una forma especial, dada la recomendación de una hermana de él. Pero más adelante les doy contexto. Bedoyita, ¿cómo estás? Y Lana, como siempre, tú sacándonos muchas sonrisas con tus particularidades. Muy bien, muchas gracias. ¿Y tú qué tal? Bien, yo quiero darles contexto de una vez. Sí, yo creo que para que todos se familiaricen, es bueno entender el porqué. Lo que les va a contar Ileana hace parte de la vida privada, pero gracias a una queridísima hermana llamada Margarita que está muy pendiente de el podcast de estos últimos episodios, sobre todo, por ahí nos hizo recordar algo bien particular por lo que yo fui catalogado en mi familia. ¿De qué se trata, Ilana? Bueno, primero que todo, saludos a Margarita. Muchísimas gracias, Margarita, por ser nuestra fiel, no sabemos nada, escucha, siempre nos das feedback. Me has puesto 1000 nombres, mucho gusto, mi nombre es Ilana. Muchísimas gracias. Y bueno, uno de tus mensajes, querida Margarita. Entonces, recuerdo que el mensaje de Margarita decía que a Bedoya lo llamaban el sacaleche. Así te iba a llamar yo en este episodio, pero dije, de pronto sin contexto va a sonar un poquito raro. ¿Y por qué te llaman el sacaleche? Porque efectivamente fuiste el último de la camadita, como dice ella. Así que yo dije, bueno, si lo llamo el sacaleche de entrada, los no sabemos nada van a decir que qué gorda y me van a malinterpretar. Pero no, esto es un apodo con mucho cariño que le dio Margarita a nuestro estimado Bedoya. Así que, ¿ustedes qué dicen? ¿Lo llamo el sacaleche o le sigo llamando Bedoyita? Ahí lo dejo, y ese era el contexto. Sí, sin lugar a dudas, Todo se eso me produjo un grato recuerdo, la verdad, porque hacía muchos años no lo recordaba y básicamente eso del sacaleche es porque fui, como bien lo mencionó Ilana, el último de la camada de 7 hijos. Bueno, como les mencionaba al inicio, vamos a hablar en nuestro episodio número 4 de esta temporada número 2 sobre los recuerdos de adolescencia. Entonces, para darles un pequeño contexto, va a ser para variar muchas preguntas, mi querido Bedoya, pero te voy a dar como ese contexto de esos recuerdos de adolescencia que suelen ser una mezcla de emociones intensas, de descubrimientos, de primeras experiencias, de pérdidas de virginidades en muchas cosas y esa sonrisa me lo dice todo, ojalá salgas en los detrás de cámaras, donde vamos a hablar de temas como esas amistades que pensamos que iban a ser para siempre, esas escapadas, esos primeros amores que de una u otra forma tú has mencionado en previos episodios, esos encontrones de rebeldía y desafíos que te creías o nos creíamos grandes con nuestros padres o nuestros amigos, experiencias escolares, experiencias de vueltas y de diligencias, vaya que usted puede solo, o esos momentos de libertad, llámese un concierto, un paseo, una escapada, una probada de cigarrillo, lo que sea. Y también lo vamos a hacer como comparando un poquito como lo percibimos al día de hoy con nuestros adolescentes. ¿Qué te parece? Bueno, creo que va a ser un episodio muy interesante, sobre todo por todas esas características y particularidades que describes. Y yo quisiera iniciar haciendo un pequeño volver al pasado, podríamos decir, Back to the de future. esa adolescencia que tú hayas tenido, la adolescencia que yo tuve, y como que pensemos rápidamente en algo que haya sido bueno o tal vez que no haya sido bueno
y cómo lo vivimos. Amistades inolvidables. ¿Tuviste amigos? ¿Amigas? Tú tienes Sí, pinta de amiguero. bueno, si van a escuchar el episodio de la primera parte de los noventas, ahí van a descubrir algunas cosas interesantes de cómo fue mi época, sobre todo del colegio, de la escuela. Y si algo por lo que me he caracterizado a lo largo del tiempo es, no te voy a decir que soy el super amigo que tiene millones de amigas o amigos, pero sí busco gente de calidad, más Uh, que cantidad. con permiso. Y me he desarrollado, no sé bajo qué lineamiento, como que me entiendo muy bien con las mujeres. Qué gordo. Alguna vez alguien me dijo que mi teléfono, mis contactos eran 90% mujeres y solo 10% hombres. ¿En serio? Sí, sí, la verdad. Y por ejemplo, recuerdo mucho que en el colegio Ujú. yo me mantenía en el grupo de las niñas. Entonces jugábamos cositas de niñas, las palmaditas. Ay, no. Sí, ¿En sí, qué episodio vamos a hablar de la sexualidad? muy pronto vamos a hablar de la sexualidad y sobre todo Tutuns. a recordar un libro que las nuevas generaciones posiblemente no conozcan, pero los de antaño sí, que es el de Carlos Cuauhtémoc llamado Juventud en Éxtasis. ¿Qué es eso? Y la pronunciación de Cuauhtémoc, nos espera el ortodoncista la próxima semana con esa calza que se te cayó En fin, en ese eh, bracket. pero yo antes de detallar un poco el tema de las amigas, los amigos, algo que yo recuerdo mucho de mi adolescencia y que no es un recuerdo muy bueno, pero al final puedo decir que sí porque se transformó, es que yo sufrí de colesterol. Yo tengo historias ¿Y tan random joven? así. No, pero así comías de sabroso, Para hacer corta la historia del tema por favor. del Te lo colesterol, pedimos, señor. resulta que en mi adolescencia Ujú. mm, yo estuve a punto de ser un gordo, pero gordo. No. Y pasaba que, si bien mi mamá, por ejemplo, me hacía almuerzo, ella era una persona muy activa en ese entonces, entonces salía mucho a caminar, a visitar las amigas, y yo me Sí, quedaba en la casa y sí. aprovechaba para hacerme muchas frituras. Papas fritas por montones, huevos. Uf, o Entonces, eso me despertó el sea, colesterol. si no brillaba, no te lo comías. Y también como pegándome a eso que mencionas, eh, y que es algo que hasta que las nuevas generaciones casi no tienen por qué sufrir, el tema, por ejemplo, del acné. Yo era Mm, personaje con mucho no, acné. no, 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 no. Me Yo decían recuerdo que... que Ujú. parecía una mazorca. ¡Ah! Me descubrieron colesterol. Uf, Afortunadamente, mm, pasé por un tratamiento, creo que de las cosas más malas por las que he tenido que pasar, pero salí victorioso. ya saliste a flote. El tratamiento básicamente era consumir unos líquidos en líquido, una especie de suplemento, pero no sabía nada rico. Durante, recuerdo más o menos 45 días, 3 veces por día, eso era una especie de agua De pronto te y dieron Abdoplan líquido. yo no me acuerdo, pero eso sabía mil demonios. El caso Wow. es que juiciosamente durante ese tiempo estuve bajo ese tratamiento, a una especie de régimen y como las personas con cáncer,
con mi pelito salí victorioso. Qué bueno. Qué Eh, bueno, pero ha sido entonces, un cambio total porque ahora eres maratonista, corres, haces ejercicio, mejor dicho, wow, qué cambio. sí, eso te iba a decir. Entonces eso me puso a reflexionar mucho en esa época porque Ujú. sentí que estaba arruinando mi vida. Era muy placentero comer y los fritos eran Sí, comer es muy rico. deliciosos, Sí. pero me di garra y afortunadamente a tiempo mis padres reflexionaron, me ayudaron, yo reaccioné y aunque no he dejado de comer, obviamente sí lo controlo más. Ya casi no preparo muchas cosas cuando preparo con aceite. No Ahora sé, tenemos el air fryer, ay, por favor. uno de todo ese tipo de experiencias debe aprender. Entonces, Claro. esa fue como mi locura, o no digamos locura, pero sí una experiencia un poco traumática en su momento que diría yo tuvo un final feliz de mi adolescencia. ¿Tú tienes algo así? Bueno, no creo que por el lado de la comida. No, yo quería era ser violinista y cantante. Entonces, en cuanto a banda de rock, en cuanto a banda de música, yo estaba ahí metida. Entonces, mi medio trauma es que, pues, a mí era de las personas que me decían, eso no le va a dar plata. Es Pero, triste cuando uno se encuentra con esas desmotivaciones. exacto, eso fue una desmotivación. Eh, ¿Para qué va a estudiar eso? La música no da plata. No, 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 y no por todo lado. Entonces, eso fue como muy, sí, como bien dices tú, desmotivante. Entonces, con mis ahorros, a mí la música me ha gustado, me compré un violín, que todavía lo tengo, después que comprarle unas cuerdas lindas, pero no, tenía era que estudiar y ser un adulto responsable, entonces pues estudié una carrera que nunca me gustó, eh, porque tenía que estudiar, ¿sí? Y después por allá de tanto ser medio nerdita, porque era medio nerdita, entonces me gané una beca, entonces pues sí o sí tenía que estudiar, entonces qué hacerle y etcétera, etcétera. Entonces fue la desmotivación y como la frustración de mi adolescencia, no haber sido la cantante de Evanescence y cantar Bring Me to Life. Bueno, pero Música, a música nuestros de... a nuestros los no sabemos nada. Yo sí quiero decirles que Ilana tiene talento y no precisamente porque viva en Bogotá. Yo he tenido la oportunidad de escucharle, bueno, no sé si en el ámbito de los violines sea igual que en las guitarras, pero le he escuchado sus solos de violín y vaya, es de aplaudir, la verdad. Ahora realmente lo hago más como de hobby o de mí para mí. Me doy mis conciertos y me doy mis auto, sí, autoconciertos, por decirlo de alguna forma. No, no lo hago muy público, no lo expreso mucho. Digamos que de una otra forma como que se reprimió ese sueño de adolescentes. Nosotros pensamos, o yo lo veo así, que uno se quiere comer el mundo, pero las posibilidades son cada vez más pocas y hay mucho esfuerzo o responsabilidad económica detrás. Mientras uno va creciendo y le va dando el valor de las cosas, yo veo también que las generaciones actuales no saben el valor de las cosas y como que ese esfuerzo no se ve como tan representado. Son muy escasas las personas que no son solo esforzadas, sino también disciplinadas a materializar sus sueños. Hoy en día es mi impresión. Son muy pocas las personas que yo veo jóvenes que materializan sueños. Antes a mí me tocaba, bueno, en mi adolescencia, ser muy enfocada y no pensar en desviarme ni un poquito porque ya era la decepción de la familia. No, pero sabes, eso yo lo analizo, lo visualizo más sobre todo en las generaciones de las que nosotros hacemos parte. Porque ahorita, si bien las nuevas generaciones no son como muy predispuestas a enfocarse en una sola cosa o a luchar mucho por sus sueños, pues tienen una ventaja
que para nosotros en su momento fue una adversidad. Es ese miedo. A Miedo, sí. nosotros, a nosotros siempre nos inculcaban como Miedo vaya a paso a todo. paso, planee, No salga, no ejecute, hable, no diga. Sí, 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 sí. mientras que las nuevas generaciones les Eso, dicen, hágale. usted con 100.000 pesos vaya Se a otra recorre ciudad Suramérica. y lo hacen, que Sí, sí, sí. sufren, Se van de que mochileros. experimentan, pero tienen como eso, ese coraje que no se limitan. Entonces yo creo que ahí, si hacemos ya como una Es especie verdad. de comparación, las nuevas generaciones definitivamente tienen algo que nos faltó a nosotros, y es esa Coraje. valentía y esa confianza. Y no tienen miedo, de ahí que resulten cosas adversas, ya es como Parte esa del parte. panorama. Exacto. Entonces, yo creo que en ese sentido sí hay que darles la estrella a las nuevas generaciones. Sí, sí. Y que ellos no están como muy a lo que solíamos nosotros estar, que era asegure primero la casita, el carrito. Sí, sí, usted. Ellos, si me toca vivir en un monte, vivo en Sí, una sí. montaña. Sí, 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 sí. Entonces, ahí hay buen material y buenas ventajas para ellos. Así es. Y hablando de adolescencia, ¿qué moda tú practicaste o te quisiste adherir en tu adolescencia? Yo simplemente al rock. Bueno, yo siempre he tenido un fanatismo por la música. Y Ajá. cuando uno está en una familia que tiene 6 hermanos, uno como que está muy tropical, porque cada hermano como que termina siendo un mundo diferente. Claro, Entonces, las hermanas por un lado con su música romántica, algunos hermanos con su música popular, variadito. otro hermano ya más por esa onda también, como dices, su rockera. Entonces, Ujú. a mí me llenaron de sonidos en mis primeros años de vida y Yes. yo aprendí a amar mucho todo lo que tiene que ver con la música. Inclusive, Crossover. total, inclusive mm, yo iba a estudiar comunicación social. No, Obviamente, ¿qué obviamente pasó, no, ingeniero? obviamente no, ni sabía que se llamaba comunicación social, sino que yo decía, quiero estudiar algo que me permita estar en una emisora. Eso para mí era felicidad, escuchar emisoras, disfrutar de muchos programas, las canciones. Por ahí en otro episodio hablamos un poquito de esa época de las emisoras de radio, pero ese era mi anhelo de adolescente, ser locutor. Yo ya me imaginaba diciendo, hola, hola, ¿quién es la voz de Colombia? Bésame. Bueno, no estás en una emisora, pero estás en un podcast, así que por los No, laditos la lograste. y yo tengo por ahí una pequeña historia de radio. Mm, Ok. En algún momento la detallaré, pero más o menos por unos 5 años, como hasta el 2014, yo estuve haciendo radio. Obviamente, pues era radio por internet y era un tema ahí de pasatiempo, pero sí, sí estuve haciendo radio y de ahí aprendí cositas y eso como que me dio mucha felicidad el haber podido experimentarlo. Así que si de la X me están escuchando, contrátenme, por favor. Alejandro Siempre, Marín. siempre, sí, 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 sí. Hablas de la mega. No, ¿De no, qué no, me yo está voy a aprovechar hablando? que por ahí hay unas pequeñas influencias con Alejandro Marín, entonces no sabemos qué puede pasar. Y cuando me hablaste, no, es que Alejandro Marín y yo, ¿de qué me estará? Discúlpame, señor Alejandro Marín, no te conozco, seguramente eres un crack, pero aquí me da culpa. Entonces, sí, por ese lado sí disfruté mucho, pues tenía ese anhelo. Después llegaron los computadores y mandaron el resto de cosas a la porra, O sea que nunca pero fuiste
O sea, nunca fuiste emo, no sé, no me acuerdo más. No, digamos ya a nivel de modas, hubo una época, para el caso de los hombres, en que estaba mandando la parada los camuflados, que eran Ok, ok. jeans que tenían bolsillos Bolsillitos. por todo lado. Y eso Dios. fue en un momento donde acá en Colombia comenzó a tomar mucha fuerza todo el tema del hip hop. O bueno, arrancó por el lado del rap, que significa revolución artística popular, si mal no estoy. Ush. Esa es Le tengo el experto que si nos está escuchando es otro fiel, no sabemos nada, escucha de nuestro podcast que sabe mucho de rap. Saludos. Entonces tengo en mente que cuando arrancó toda esa onda del rap, que fue antes de convertirse en hip hop, entonces era muy común que los hombres tomaran como ese tipo de vestuario. Ujú. Pantalones camuflados que eran muy anchos, tenían muchos bolsillos, camisetas súper gigantes que uno casi que se las podía poner y no necesitaba nada más. Entonces esa fue como el de las modas que yo recuerde que me enfoqué mucho y quise también vivir. Sí. Esa. Pero ¿qué pasó? Como muchas modas, el tema ya se fue dañando, porque ya llegó un momento donde si bien la gente utilizaba ese tipo de camuflados y eso, ya se los ponían casi que a mitad de las nalgas. Ay, sí, qué Y, horrible. y yo con mi quemón, pues no podía. Qué maluco y la estética. Perdías fans. Sí, total. Entonces esa fue una de las modas y yo digo que mientras las cosas no sobrepasen de pronto el punto de ya parecer no una moda, sino algo que incomoda, es válido hacerlo. Sí. ¿Tú a qué modas le apuntaste? Bueno, realmente, como te dije hace unos minutos, lo mío era el rock. Entonces yo quería era baterías, guitarras eléctricas, bum, 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 bajos, y eso era lo que a mí me daba felicidad. A lo sumo, montar tablas, ser skater, eh, rasparme las rodillas, las piernas, y mientras empecé a estudiar la universidad, ya fue hacia la música de protesta y la revolución e ir en contra de la presión social y buscar mi identidad de una u otra forma. Entonces, si bien es cierto, era muy enfocada, muy rock, eh, no me la llevaba mucho con la autoridad. Para mí la autoridad era un sinónimo de ganancia, de liderazgo, no de imposición. Entonces era un poquito rebelde con causa, pero sí, en mi adolescencia buscando mi identidad. Así que una moda que yo te haya dicho, la busqué, fui emo, me cortaba y me hacía rayitas en los brazos, no. Oye, pero estuviste a nada de ser la Avril Lavigne colombiana. Gente, sí, me hice muchos guantes así hasta los codos, negros, blancos, de colores. Pero, sabes, de hecho, en mi adolescencia, el fruto de mi trabajo y demás, me gustaba tanto la música de protesta que fui a un concierto de música de protesta a México de cumpleaños, porque dije, tengo que trabajar para eso y de ahí empezó mi vida viajera. Sabía que tenía que trabajar, pagarme mis cosas y hacer y materializar sueños. Entonces en esa adolescencia no solo definí mi identidad, no me pegué a ninguna moda, pero sí me gustó, sí, como cumplir esos sueños de a poquitos. Wow, qué interesante. Pero mira que ahorita que tocamos este punto,
de las modas, si por ejemplo las Ujú. comparamos un poco a las actuales, yo creo que nosotros salimos beneficiados y nos fue bien, Nos fue porque súper bien. ahorita uno ve las modas y las modas son sin ánimo de entrar en controversia, ni mucho menos con nuestra comunidad adolescente, de los no sabemos nada, pero son estúpidas, porque uno Por ve ejemplo, modas de golpearse, de darse con un palo, sí, de... retos por eh, internet, exactamente. incluso que han llevado hasta la muerte, ¿no? Sí, o sea, uno Uno dice, ¿es dice, en serio? Que qué gordo. uno A tu dice, cerebro no te da para más. ¿en qué mente o con qué finalidad hacen eso? Pues no vayamos tan lejos. También yo no soy mucho de ver televisión, pero un día una persona me dijo, ay, estoy viendo La Casa de los Famosos. Y yo, ¿qué es eso? Entonces, no, es un programa o La Casa de los Famosos. Entonces yo dije, bueno, pues para ver, ¿no? Para salir de mi ignorancia, todos somos ignorantes, solo que no todos ignoramos las mismas cosas. Y yo empiezo a ver ese programa, yo, esto es el colombiano promedio. ¿Y, y quién es esta persona? ¿Y esta persona quién es? Y yo decía, wow. Entonces ahí hice el ejercicio de mirar en redes, pues saber quién era la persona. Miles de followers, muchos likes, y yo, ¿es en serio? Entonces, como que uno dice, no es que sea solo también de la adolescencia ni de la adultez, es como quizás llenar vacíos, tanto esas personas mostrarse, yo no sé si son auténticas o están vendiendo un papel o están vendiendo, están haciendo marketing. Yo dije, bueno, seguramente eso les genera retribución económica una vez más, pero esas modas es como que yo digo que que estamos absorbiendo y que estamos dando como, ¿sabes? ¿Cuál estamos dando al mundo y qué estamos recibiendo del mundo? Yo decía, ya no me vuelvo a ver ese programa. No cuenten con mi voto, no cuenten con mi like, no cuenten con mi quiero saber más de tu vida, pero eso es un vivo ejemplo de lo que se consume, ¿no? No, es que yo creo que al tema de los realities se le puede sacar un episodio completo porque No son quiero ver realities. tantas cosas que pasan. Pero sí, definitivamente, como tú dices, hay un tema como de mentalidades muy simples, como muy limitadas, ¿Por pero qué eso será? es lo que en gran parte vende. Ah, no, sí, todo eso hace parte de un tema de mercadeo, merchandising, como se diría en inglés. Y lo que se necesita es facturar. Sin duda alguna, pero bueno, en otro momento detallaremos tal vez más realities y nos prepararemos. Te daré unas indicaciones. Bueno, cosas puntuales, no me vas a perder mucho tiempo. Cuéntame en tu adolescencia, ¿en qué momento experimentaste la libertad? Es decir, primeras escapaditas de tu casa con tus padres, alguna escapadita a algún concierto, alguna escapadita con alguna novia, un viaje random, simplemente salir y ayunar por un día a de tu casa por ver una virgen, ¡No! eh, ponerte audífonos, si en tu adolescencia tenías audífonos, cuéntame ese momento donde en tu adolescencia experimentaste la libertad. Bueno, yo aquí me voy a confesar. La verdad es Ven. que mi adolescencia no estuvo marcada por la opresión familiar, pero un poco alineado con mis principios y mis objetivos de salir adelante, de hacer muchas cosas. Yo era más bien de casa. Ok, Yo era más bien de estar o disfrutando de alguna caricatura o estudiando, pero no lejos de casa. Sin embargo, uno va creciendo, va conociendo amistades
Y hay amistades que llegan con sus venenos, llegan Uh, a hacer de las suyas. Entonces resulta que hubo una temporada donde en Palmitas era muy tranquilo, pero a algunos visionarios se les ocurrió la idea de comenzar a montar ciertos tipos de negocios, de llevar, oh. de ¿Lícitos llevar, o ilícitos? sin lugar a dudas, ilícitos. Wow. ¿Y qué vendían? En- Entonces comenzaron a llevar desde la ciudad de Medellín. Ya las hemos presentado aquí de muchas maneras, mujerzuelas, No. ¿Cómo era para, ese negocio? Esa para brindar adolescencia. entretenimiento. Sí, En- negocio es negocio. Entonces, resulta que las chicas esas que llevaban, algunas de ellas, era con fines de que hicieran striptease, de que mostraran que estaban cortas de ropa y para acceder a ver ese tipo de espectáculos habían unos lugares y la gente se emocionaba mucho en ir. Wow. Yo tuve muchos intentos de escaparme para ir, pero siempre pasaba algo que no me dejaba. Y yo creo que, y cuando los compañeros escuchen este episodio, se van a acordar y Un hasta se día van a seguro. volver a reír. Yo creo que del grupito en el que yo estaba, mm, yo fui el único que nunca pudo conocer las mujerzuelas de allá de Palmitas. No, pero este muchacho, qué hombre, no, la decepción. No, 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 no. Es que Es que tú, la, no. la verdad, las pocas veces que yo salía y que digamos me daban permiso, no era hasta tan tarde. Entonces yo decía, Oh, a las 6 de la tarde ya estaba durmiendo ese bebé. Es que prácticamente, usted también sale con unas cosas más raras. ¿Dónde estaba el vicio? Las viejas. estaban allá desnudándose para otros y yo no tuve el placer, el No, privilegio. no, no. Y tú tomando guapanela con quesito. No, 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 no. Sí, sí, y No, comiendo no. galletitas. No, yo, nada, ya, no. Con razón. Entonces, eso fue como ya en esa época todavía muy cercana al colegio, donde todavía estaba muy enfocado en mis cosas de casa. Sin embargo, ya el colegio está llegando a su fin y yo ya quería comenzar como a cosechar esos frutos de todo ese esfuerzo, de toda esa dedicación. Y ahí fue cuando ya me abrí el parche, digámoslo. Sí, sí. Cuando ya el bebé voló, entonces ya eso sí me permitió llegar a una ciudad. eh, y ahí sí pude ir a ver mujerzuelas. Ahí sí te dejaste ir. Totalmente. Pero ¿Qué sí, mi nos vida fue un contarás? poco Tranquila. complicada. Bueno, no digamos complicada, pero sí tuvo sus altibajos. Tú me imagino que además del concierto ese de México, también por ahí te ibas para debajo de los puentes a practicar skate y esas cosas que mencionabas. Sí, me iba con mis amigos en cualquier lugar que tuviera una rampa decente. Y, y esos eran mis momentos de libertad, ¿sabes? Devolviéndome la pregunta. Y es, ¿en qué momento me sentía libre, sin la opresión del hogar? Era agarrar la tabla de skate y dar vuelticas por ahí, coger un libro, en cualquier lugar que tuviera un parque, un pastal. Esos eran mis parches. Hasta que un día caí de espalda montando tabla y yo creo que fue el impacto y no se me, por cuestión de segundos,
hubo un bloqueo en la espalda y no podía mover las piernas. Entonces fueron segundos donde yo dije, mío, mi pierna. No sentía las piernas, literal. Y yo dije, ay, Nea, no voy a volver a caminar. Y O sea, te una vez, sentías Oliver Atom en ese skate. no, ¿qué haces besando a la lisiada? Sí, no, tal cual. Yo dije, ay, no puedo mover las piernas. Y me senté y no podía mover las piernas, me las tocaba y no las sentía. Fue cuestión de segundos, que en su momento fue una eternidad. Entonces experimenté la libertad hasta el punto que dije, no vuelvo a montar tabla. Luego yo creo que fue el choque al caerme de espalda y volvieron los nervios como a reconectarse. Entonces ya otra vez volvió la sensación y me pude levantar, pero fueron segundos eternos. Y dije, bueno, muchísimas gracias. Eso fue bajando una loma en Sesquilé, Sesquilé es saliendo de Bogotá. Y dije, no, dejé la tabla en la casa de mi abuela en ese momento, de mi abuela paterna, y no volví a montar tabla. Experimenté la libertad nivel Dios, el aire en mi cara, pero esa sensación y ese miedo y esa impotencia al momento me hicieron renunciar a ese momento. Entonces, unas por otras. Pero mira que ahí volvemos a lo que hablábamos ahorita. Las nuevas generaciones se parten y se siguen partiendo. Son felices. No Yo igual tienen, tengo recuerdos de Vietnam en mis piernas con las cicatrices, pero no es chévere. Pero como tú dices, las nuevas generaciones se rompen, se parten. No es que tengo cirugía de cadera, yo, ¿qué amigo tienes 18 años? sí, eso ahí es lo que uno dice que definitivamente la palabra miedo, o yo no lo delinearía por el lado del miedo, sino que diría el vivir como si fuera el último día. Entonces era un tema de tanto nivel de conciencia que de una u otra forma uno dice, no disfruté esas épocas, pero en sí, ¿qué es disfrutar? Quizás para uno disfrutar también es como tú lo hacías en tu momento, estar en tu casa, tranquilo, compartiendo con familia, viendo algún programa, comiendo algo rico, y eso también es bien. Sí, totalmente. Es que yo creo que cada uno lleva su vida en el ritmo que quiere. Lo más importante es que se haga un disfrute. Esa es ¿Te como la, arrepientes? Sí, esa es es como como la que clave. te arrepientes de no haber hecho algo de adolescente. Yo creo que uno, bueno, y es una frase insignia que por ahí he soltado en algunos episodios, pues en la vida es mejor arrepentirse de lo que se hizo que de lo que se dejó de hacer. Entonces, yo hoy día siento que lo que hice fue correcto. Bueno, y más que correcto, porque se puede malinterpretar o entender como algo muy puntual, lo que hice en el momento en que lo hice fue suficiente. Y uno mirar hacia atrás en la vida y uno recordar como, hey, listo, sacrifiqué de pronto irme una noche a ver Mujerzuelas, pero tuve la oportunidad, Qué pena, Margarita, si es tu hermano. tuve la oportunidad de salir adelante, de formar una familia, de conocer otras cosas después, listo. Fue sacrificar de pronto un placer de un par de horas en su momento por algo de mayor duración, más significativo. Entonces, yo creo que eso es lo más importante. Y así como que yo te diga, me arrepiento, no. La verdad, creo que fue muy interesante. Inclusive, Súper. yo tenía un poco tendencias femeninas. No Mm. solo por lo que hablaba ahorita de que me mantenía más con las mujeres, sino que también a raíz de eso que hablaba del tema del colesterol,
pues yo comencé a cuidarme un poco más. Te salieron boobies. Casi, ¿no? Si se me ve, inclusive tengo más que algunas niñas. Que las muestre, que pele las tetas. El caso es que yo comencé entonces a cuidarme un poco más. Había un producto que yo digo, carambas, ¿por qué ese producto tan mágico se acabó? No sé si tú lo conozcas, No. se llamaba Necoloción. Eso era un tema para el cuidado de la cara, sobre todo para el tema de control del acné. Brutal, eso era un jabón Ok, líquido que tú te lo como una asepsia. aplicabas. Es lo que después evolucionó a asepsia. No sé si sea de la misma fábrica, pero tal cual. Ok, Es lo que hoy conocemos como asepsia. sí, Entonces yo me cuidaba mucho con ese jabón, me hacía algunos otros tratamientos faciales, el cuidado de súper. las manos, inclusive Pero eso no es ser femenino, eso es ser metrosexual. Y es cuidarte, está bien, ¿no? inclusive algunas niñas siempre decían, vos tenés manos de mujer, porque mis manos, Ujú. si no, para la muestra que tú lo confirmas, porque, Sí, sí, muéstralas a la cámara. porque mis Confirmo, manos, confirmo, dale la vuelta. digamos, No, qué como manito, no vi que no he nada. tenido trabajos fuertes, entonces yo no sé qué es qué es un callo. eh, Siempre trato como de si hay que tomar algo o está sucio o en fin, utilizar guantes. Ujú. Entonces como que todo eso, pues yo lo dije en términos femeninos, pero sí, es más un autocuidado. Inclusive pasaba mucho que en mi casa vendían cremas o una especie de helados caseros y muchas veces algunos amigos iban a comprar en la noche y yo salía a venderles con mis mascarillas y entonces claro era, ay la señorita y no sé qué, pero a mí me valía tres. Yo sabía que lo que estaba haciendo pues era por mi bienestar, por cuidarme y bueno, hoy día puedo sentirme orgulloso de eso, de saber que no me quedaron como rezagos, como algunas personas les quedan de esa época del acné y todo eso. Entonces, una amiga más Check. para ti. Necesito tipsitos de belleza. Y el impecable, check. Totalmente. ¿Tú tienes algo que de pronto tú digas a hoy día, hey, qué vaina que no hice esto, me faltó Sí, esto en mi sí, sí. adolescencia, un porrito? Sí, una de esas cosas que me arrepiento es no haber echado un porrito joven. Sí, o sea, de hecho también me arrepiento de eso, de no haberme arriesgado más en hacer cosas por el mismo miedo, cosas que no necesitan ser nada del otro mundo, que incluso son sencillas, pero al ser novedad es como perder la virginidad en eso nuevo. Entonces, si bien es cierto, uno un poco más adulto es más consciente de lo que está haciendo, no es lo mismo haberme fumado un porrito en mis 16, 15, a ahorita mis 30, ¿sí? No es lo mismo, la conciencia es totalmente diferente, pero cuando uno lo hace uno se da cuenta que no es nada del otro mundo. Entonces, sí, me arrepiento de no haberme arriesgado más en cualquier ámbito. Simple hecho de decirle a alguien, oiga, usted me gusta. ¿Qué hubiera pasado? No sabemos. Podrías A mí estar me hablando dijeron, aquí. a mí me dijeron, pero usted no, a mí. Eso es lo peor que puede pasar, que le digan a uno que no. Pero qué caray, de eso se No, trata total, vivir, o sea, de eso se yo creo trata vivir. ¿qué más tienes para que recordemos esa adolescencia, Lanita? No haber disfrutado me arrepiento de no haber disfrutado los pequeños momentos, porque quizás indirectamente uno vive con un afán
un afán de materializar, de hacer, de producir, o bueno, eh, yo dejaba de compartir con amigos, yo dejaba de compartir incluso con mi familia por estar clavada en el estudio, ¿sí? Por estar yendo a la universidad, por estar yendo a la biblioteca, por estar como enfocada en mis responsabilidades. Y yo quería resultados inmediatos. Entonces es muy difícil uno decir, hey, yo quiero ser profesional ya, cuando sabes que mínimo una carrera son 5 años. Bueno, ahora hay técnicos y tecnológicos y demás que también suma, que son también muy buenos, pero como que en ese afán de quiero ser profesional ya, quiero ganar plata ya, quiero comprar mi casa ya. Entonces, al vivir en ese afán, a uno se le va la vida, porque uno no vive el presente. Entonces de eso me arrepiento. Ya ahora ya la cojo más suave, ya estoy más enfocada en el presente, más como racionalizando y dándole más relevancia a la aquí y a la hora, pero ha sido un trabajo donde toma tiempo. De eso también me arrepiento. Oye, Ah, eso que dices es, además de lo profundo, la de verdad nada, de muy nada. Me real, porque suscribo. inclusive eso yo lo vivo ahora con mi hijo, que es un adolescente. Para mí la adolescencia inicia sobre los 10 años. Hay muchas personas que dicen, no, es que la adolescencia es después de los 13. No, un pelado en ¿De qué esa número? 10. Ok. Un pelado en esta, a los 10 años, todavía es niño, no sé qué. No, para mí ya tiene todas las capacidades mentales para saber sus responsabilidades, sus actos y demás. Entonces, un poco relacionado con lo que tú decías, yo siento que ahora los pelados tienen eso muy claro. Pueden tener anhelos de una universidad, de un estudio después del colegio y demás, pero no sacrifican esa parte social, esa parte de compartir, esa parte de los amigos, de relacionarse, de estar como en contacto. Ujú. Entonces, saben cómo, podría decirse, equilibrar mucho esos dos momentos. Es verdad. Y porque tienen una buena guía también, ¿no? Hay guías buenas y hay guías malas, porque también hay, Me refiero a tu guía como padre, pues le debe servir mucho, sí, porque no, totalmente, ujú, totalmente. Pero ahí es donde entra también otro tema que de pronto hay veces uno siente que afecta mucho la actualidad y es cuán influyentes pueden ser o a qué nivel se pueden dejar influir de otras personas, porque eso también es lo que puede afectar mucho a alguien, que no tenga como ese criterio de decir, listo, vamos a salir, pero hasta tal hora, o vamos a salir y hacer esto, sino que, ay, salgamos, y entonces fulanito es el que dice qué se hace, cómo se hace, tampoco. Yo creo que hay que tener un tema de criterio que no se puede perder. pero también el criterio se forma con los años, con la experiencia. Eso no es que un día tú amaneces y dices, ya tengo criterio. Se Hay levanta personas con uno. todos los años del mundo y aún no tienen criterio. ¿Por qué crees que hay tantas religiones? ¿Por qué crees que hay tantos lavados de cerebro? ¿Por qué crees que hay tantas estafas? Porque crear No, criterio no es fácil. es que si entramos en ese tema, nos hundimos de una manera abrupta. Ah. Y sobre todo, algo con lo que yo nunca voy a estar de acuerdo en ningún sentido ni en ningún momento de la vida es que hayan personas que de verdad sean tan manipulables y hayan personas Sí, 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 que sí, les guste manipular tanto. así es. Pero bueno, eso sobre nuestra querida adolescencia. Entonces podemos decir que check a temitas como amistades. Oh, ¿tuviste alguna amistad que todavía estés hablando? Yo tengo mi perrita, Faldera. Con tantas niñas que te relacionaste, yo no.
y no me arrepiento. Eh, no, yo tengo mi grupo del colegio, mi grupo de universidades, Dios, mi grupo de trabajos. Pues obviamente Dios. yo hablo en términos de grupo, pero no es de imaginarse de 30, 40 personas. Son ¿Cómo dos, puedes tres ser tan personas. sociable, Bedoya? No, no es ser sociable, simplemente Sí. conservar las amistades. Y entonces te decía que tengo mi perrita, porque en el colegio tuve la oportunidad de estudiar al lado de un gran ser humano, alguien que pensamos que nunca iba a tener problemas de discapacidad capilar, pero sí las tiene. Sin embargo, igual se le quiere. Y, y Hernán, pues es como Qué ese. boleteada. Hola, No, Hernán. mi perrita sabe que lo estimo mucho. Sí, sí, sí. La calvicie no tiene nada que ver con el sentimiento. No, no, y el hecho de que yo no sea calvo, igual El hecho de sigo que tú firme. tengas pelo sobre pelo y como tres, cuatro folículos por, ¿cómo se le dice? Por poro, no significa nada. O sea, normal. Pero este personaje ha sido como de esos, no solo compañeros, sino amigos que se han mantenido en el tiempo. Y con él Súper. tuve variada aventura, que él estuvo ahí dándome el empujón y nos ayudamos. Wow. Y de cuando a cuando hablábamos y bueno, ese es como ese amigo tal. Y ya pues hay un colectivo de amigas que están ahí también cuando uno necesita alguna cosa. Y yo creo que es eso, vuelvo y digo, es más calidad sobre cantidad. O sea, como dirían en nuestras casas, poquito pero bendito. En mi casa no aplican mucho eso de poquito porque sobre todo en el ámbito de la comida. Bendito. Bueno, Exactamente. podemos chequear momentos de libertad, momentos de rebeldía, descubrimiento de personalidades, amistades inolvidables, desafíos. ¿Alguna otra cosa que le quisieras dar check? Pues yo creo que para cerrar un poco esta especie de enfrentamiento entre los adolescentes de antaño y los adolescentes de ahora, yo creo que algo que definitivamente compartimos Ujú. es el disfrutar de la vida a nuestra manera. Ahorita Bien. la tendencia mucho es salir a recorrer el mundo, como tú decías, a devorárselo, sin miedo a lo que pueda pasar. Pero siento que nosotros o nuestras generaciones pasadas tampoco se limitaron en exceso. Como tú decías, llegó un momento donde no le dedico mucho espacio a la gente, lo enfoco en mi estudio, Ujú. pero diría uno, y tú lo confirmarás, cuando recibes ya esos frutos, como tú comenzar a hacer tus viajes, a vivir tus experiencias, uno dice, disfruté la vida en su momento de una forma, ahora tengo oportunidad de disfrutarla de otra. Y eso me hace feliz y es lo más significativo. Entonces creo que Sin ahí duda. estamos a la par con las nuevas generaciones también. Y otra cosa que hay que tener súper claro y es que no no a todos nos hace feliz las mismas cosas. El mismo escenario se le puede presentar a todo el mundo y no todo el mundo lo va a ver igual, no lo va a disfrutar igual. Así que eso también hay que darle valor y darle entendimiento y tener una pizca de sabiduría para saber que no a todos nos hace feliz las mismas cosas. No hay que dar un aplauso por esa neurona que se fundió ahí. Que suene la Diana. Pa, pa, pa. Bueno, Ilanita, ¿cómo vamos a cerrar este episodio de Podcast Mixeando?
Así que bueno, una vez más concluimos nuestro episodio número 4, Recuerdos de Adolescencia, donde nos la gozamos. Estamos aquí dándola toda una vez más. Qué bueno poder compartir con todos ustedes. Recuerden que están bienvenidas todas sus recomendaciones, felicitaciones, madrazos, improperios y demás en nuestras redes sociales @podcastmixeando. Nos vemos el próximo domingo, nos escuchamos el próximo domingo y fue un placer. Bedoyi Riz, ¿algo por agregar? Sí, yo quiero ser portador de, diría, buenas noticias. Yo Y una vez quiero ser. quiero adelantarles a toda nuestra comunidad, a todos los no sabemos nada, que en el próximo episodio, es decir, el Cha, 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 episodio chan. número 5, Cha, 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 chan. nos venimos con invitada. Vamos a comenzar ya un ciclo Magdalena del Sur. de personas que nos van a estar acompañando, de personas que nos van a compartir experiencias, conocimientos, y Súper. creo que eso va a darle otra faceta todavía mucho más interesante al podcast. También, como lo hemos reiterado en muchas ocasiones, hay una larga fila de personajes que, como alguna vez dijo Ilana, no son reconocidísimos tal vez, pero que con la experiencia que tienen, mucho nos van a aportar. Así es. Así que a prepararse, porque viene... Porque se vienen personas. La foto de la nalga de Bedoya y la cara de Mazorca. Ay, bueno, quedo con ese reto. Busco un fotógrafo profesional Informes inbox. para fotoestudio de nalgas. Ah, no, hay una selfie, clic, rapidito. Bueno, Iranita, muchísimas gracias por tu tiempo, por estar en este nuevo episodio de Podcast Mixeando, y a todas las personas que siempre están del otro lado. Disfruten y recuerden compartir, compartir y compartir. Compartir. Chao, chao. Chao. Gracias por estar aquí, por escucharnos y ser parte de esta increíble comunidad de Podcast Mixeando. Hasta el próximo episodio, donde seguiremos aprendiendo, creciendo, sonriendo y, por supuesto, haciendo de este mundo un lugar mejor. Recuerda que estamos en redes sociales como @podcastmixeando y nuestra página web podcastmixeando.online, donde encontrarás contenido que ni en OnlyFans está para ti.